O para atrás, mejor dicho. Buenas noches amigos, hoy nos daremos una vuelta por la Revolución Francesa de 1789, la que marca el final de la Edad Moderna y el inicio de la Edad Contemporánea. La Revolución Francesa, para decirlo de una forma inadaptada como somos nosotros, es el triunfo de una nueva clase social, la burguesía, que estaba conformada por pequeños comerciantes y artesanos que vivían en las grandes ciudades de ese tiempo. Junto con los campesinos, pero que luego no incluyeron sus progresos económicos, bajo una rebelión popular, marcaron el fin del absolutismo, o sea, la victoria de la propiedad burguesa sobre la propiedad feudal y el derecho burgués sobre los derechos medievales, y el fin del terror, aunque eso lo vamos a ver más adelante. En fin, un nuevo forma instituida de ver y de ser en sociedad. Lo del terror, decimos no del todo, porque anteriormente a la revolución había ejecuciones públicas, torturas varias, todo bajo el poder de los reyes y con el guiño de la Santa Inquisición. Los monarcas tenían un derecho que podían sentenciar a una persona sin necesidad de exigir pruebas ordinarias u otras garantías, ¿no? O sea, con la sola suposición, un indicio bastaba para condenar a una persona. Si lo tendría que traducir de una forma hablada sería: usted es culpable hasta que se demuestre lo contrario, pero como estamos apurados lo vamos a torturar un poco para ver si confiesa. Si lo hace, lo matamos por culpable, y si no lo hace, también lo matamos por no confesar, y su muerte servirá de escarmiento para el resto. Esto sería un poco el sentido que se le daba a estas ejecuciones públicas. Había delitos graves que tenían que ver con desviaciones sexuales, por ejemplo, tener relaciones con una religiosa del monasterio, la bestialidad, la masturbación o el coito interrupto, estaba penalizado también, la traición, el homicidio, la falsificación, andar robando por los caminos, todo eso se pagaba. Si te enganchaban con eso, terminabas animando una fiesta pública, pero vos con tu cuerpo y tu sufrimiento, ¿no? Algo terrible. Voy a dar una breve lista de los elementos que se usaban en ese tiempo. Uno es la rueda, que era como suena, una rueda de carreta donde se ataba al condenado y después se lo golpeaba hasta la muerte. El garrote vil, que suena a garrote, pero no es un garrote, es una bufanda de acero con un tornillo en la parte de atrás, te lo ponían en el cuello y al girar el tornillo presionaba sobre las vértebras del cuello, ¿no? El otro es el potro, que es una cama de madera que te ataban las extremidades y mediante unas poleas te torsionaban el cuerpo hasta producir la muerte. El tormento del agua, que también te ataban y con un embudo te ponían orines y bilis de animales para que te lo tomes todo. Lo que era y otras cosas horribles que hacían en ese entonces, ¿no? Incluso había penas todavía más graves, que una vez muerto podían exponer tu cadáver, ausencia de sepultura, o ponerlo directamente en una estaca hasta que lo coman los animales. Qué atrevida. Pero decimos que la Revolución Francesa, y nosotros lo asociamos generalmente con otro elemento que se llamaba la guillotina, ¿no? A mí me dicen guillotina. Un instrumento modificado por un médico, Joseph Guillotin. Era yo. No cuestiona la pena de muerte, pero sí el muchacho se apiadaba del sufrimiento que ocasionaban todos estos tipos de torturas. Entonces, por un lado quería disminuir ese sufrimiento, y otra cosa, como el ideal de la revolución, hacer que todo esto sea usado también para los nobles, porque hasta ese entonces los nobles ejecutados se ejecutaban solamente con el hacha o la espada y eran decapitados, no pasaban por los otros suplicios que pasaba el populacho. El doctor lo que hizo, inclinó la hoja, probó un poco con algunos lechoncitos que tenían muerto por ahí, y después habrá agarrado algunos cadáveres de la morgue y también los probó antes de la utilización. Fue todo un éxito, porque había otro francés, Robespierre, que a mí me suena Pierre Nodojuna, el malvado de los autos locos. Volaron la cabeza de 40.000 franceses en ese tiempo, que eran los que no apoyaban la nueva revolución burguesa, ¿no?
no nos asustemos de esto porque si uno mira en América Latina, en estas orillas, entre 50 y 70 millones de indios, pueblos originarios, fueron masacrados también. Millones, ¿no? La abolición de la tortura tardó bastante, en Suecia en 1734, en Portugal en 1826, en Grecia también en 1827, pero actualmente sabemos que se usa la electricidad en varios países todavía como elemento para torturar o pedir que los prisioneros den datos, lamentablemente. Bueno, ahora si vemos la lógica que estamos hablando acá, sabemos que el sentido era prolongar el sufrimiento de la víctima para beneplácito del público. O sea, el público le gustaba ir a ver todos esos tipos de espectáculos. Bueno, ¿qué nos acerca la psicología? Freud nos habla de que la morbosidad, esta capacidad, este placer en ver todo este tipo de cosas, atrae al ser humano desde pulsiones muy profundas, donde el miedo y el placer producen un goce que implica cambios físicos y sensaciones corporales, ¿no? Algo así cuando te estás atragantando con el pochoclo viendo una película de miedo, ¿no? Hay temblores, palpitaciones, etc. Resulta que el cerebro inunda de adrenalina cuando uno observa imágenes o noticias de alto impacto y luego el córtex cerebral detecta el desbalance y genera otro neurotransmisor que se llama dopamina, que produce alivio y placer. Entonces, en esa montaña rusa de neurotransmisores estamos pum para arriba o pum para abajo, o sea, tendemos a volver a ver esos episodios por los efectos neuroquímicos que producen. Por otro lado, un psiquiatra psicoanalista francés, Lacan, nos advierte que hay una satisfacción en ver. Nos deja preguntar hoy en posición de espectador, en presenciar todo este tipo de imágenes prohibidas. El mirar da poder, uno ve, pero sin ser visto, no se compromete en lo que está pasando solo como espectador, ¿no? Se borra como sujeto, digamos. Bueno, los medios de comunicación de esto han hecho un consumo masivo, cada vez consumimos más imágenes crueles y cada vez más nos acostumbramos a la crueldad. Como por eso no miro noticieros. Fernando Ulloa, argentino, que trabajaba sobre este tema antes de fallecer. Bueno, oyentes inadaptados, sigamos luchando para que los medios, incluidos los celulares, no reemplacen estas terribles ejecuciones de la Francia de 1700. Sí, deje el celular. Con programas amarillistas, videos de muerte, guerras en directos y videos que nos pasan constantemente por la red. Sigamos manteniendo la vida y los derechos humanos por sobre todo y a pesar de todo. Pensemos que desde la razón no se puede defender la vida mediante la pena de muerte. Es una paradoja. Bueno, los saludo y nos veremos en la próxima transmisión. Trae los salamines. Los salamines, Luisito. Bueno, un cierre así medio lento. Amigos, no, amigas, quédense ahí, le digo al operador que estaciona la locomotora y los dejamos con un temido y después seguimos con más y nada.